reviviendo los hechos de Guatavita la Antigua y nuestro invitado es don Álvaro Rodríguez. Álvaro Rodríguez, para servirles. Cuéntenos, don Álvaro, ¿desde cuándo vivía usted en Guatavita la Antigua? Toda una vida, yo nací y me crié en Guatavita la Vieja. ¿Y cómo era la enseñanza? La enseñanza era una cuestión bastante ruda. Era muy duro porque en ese tiempo, tal vez por falta de pedagogía o ya costumbres, los profesores eran muy duros. La enseñanza era a palo. Yo lo sufrí. y, Por cualquier cosa, por indisciplina, por un error en una tarea o en una lección. Palo. ¿Y cuántos años duraban en la enseñanza? Eso era de primero a quinto y de primero de bachillerato a sexto. Allá en el pueblo viejo no había bachillerato, había únicamente hasta quinto de primaria. Después abrieron dos cursos más ya de bachillerato, primero y segundo de bachillerato. ¿Y qué materias, así las más importantes, usted recuerda? Así lo más importante, así como lo que me gustaba era las ciencias naturales, la geometría. ¿Y a qué oficio se dedicaba su familia en ese entonces? Mi mamá se dedicaba a los oficios ahí del hogar. Mi papá trabajaba en herrería. ¿Y con cuántos miembros de su familia usted contaba? Éramos 9, eran los dos padres y éramos 7 hijos. Sí, señor. ¿Quiénes de su familia fueron afectados tras la inundación? Pues todos, ahí todos fuimos afectados porque a pesar de que eso se llevó con muchos años de anterioridad, porque nosotros supimos más o menos con unos 6 años de anticipación de que iban a hacer ese proceso. ¿Y qué tipo de cultura había en el pueblo antiguo? Como le digo yo, de la cultura ya pues lo mismo que aquí en este pueblo, es todo lo mismo, porque pues allá la gente se dedicaba más que todo a la agricultura, a la ganadería, la minería, que era muy importante allá, había bastante carbón, entonces en ese tiempo había bastante empleo, llegaba gente de hartos pueblos a trabajar allá. Y la explotación del carbón pues generaba más empleos como era el acarreo. Mucha gente se dedicaba a transportarlo. Don Álvaro, cuéntenos cómo eran las festividades por allá. Pues allá se celebraban la mayoría de festividades religiosas. Por ejemplo, que la fiesta de San Isidro, que la fiesta de Santa Bárbara, que todas las fiestas religiosas se celebraban con procesión, con misa, pólvora, globos. Era como muy pomposo en ese tiempo, era más ceremonioso. Ahora ya ha habido mucho cambio, ya no hay esa pompa ni esa celebración. Por ejemplo, la fiesta de la Virgen del Carmen es la única que se sigue celebrando así como en ese entonces, que era con la procesión de todos los camiones, toda la gente asistía a la misa, bastante pólvora, que eso sí no se podía dejar. Sí, eso sí, sí. Y así era con la mayoría de festividades. En diciembre también, pues los aguinaldos, en la novena se acostumbraba todos los días, según el sector que le correspondiera a la novena, la visita del niño Dios casa por casa. Entonces era una procesión grande y el niño Dios visitaba casa por casa. ¿Y usted no sabe más o menos cuánto era la población que asistía a estas festividades? No, no, eso sí, ¿O todo el pueblo sí, era eso la reunido? mayoría del pueblo asistía. Y don Álvaro, ¿usted nos relataría los sucesos de que pasó en el pueblo? Pues la energía eléctrica de Bogotá hizo una negociación con las autoridades que iban a inundar esas tierras para darle servicio de acueducto a parte de Bogotá. Y también el proyecto era generar energía eléctrica. Y eso lo
reunión que se hizo en la plaza. En ese tiempo era por medio de bando, se llamaba, como no había parlantes, ni había otro método, ni había una emisora. Entonces tocaban un redoblante. A ese sonido ya se sabía y toda la gente se congregaba en la plaza principal. Entonces era porque algo importante iban a avisar. Llegó el señor gerente de ese entonces, Madero París, de la energía eléctrica, y expuso que iban a inundar, que si querían se haría otro pueblo a cambio del que había, o se pagaban las viviendas y cada cual se iba para distintas partes. Con los de las fincas sí sucedió eso, por ejemplo los de Chaleche, Tominés, ellos sí tuvieron que vender las fincas, no tenían dónde decirle vamos a dar una finca a cambio de la que tienen, y ellos se fueron para otros pueblos. Entonces lo del pueblo sí, pues construyeron este y así nos asignaron cada cual su casa. ¿Y cómo fue esto? ¿Cómo inundaron el pueblo? Se hizo un muro de contención a la parte de Sesquilé. Bajaba por el valle un río, el río Tominé, que es formado por el río Aves, se une al lado de Huasca con el río Siecha y forman el río Tominé. Entonces, al trancarlo allá, se fue llenando, por eso represa, se fue represando. ¿Y cómo vivió usted esto en su casa? ¿En qué momento se dio cuenta y tuvieron que empezar a irse de su casa? Pues digamos, ese proceso duró más o menos unos 6 años. Entonces ya uno estaba consciente de que eso iba a suceder, sino que ya cuando estuvo este pueblo terminado, ya los de la energía necesitaban que desocupáramos allá y nos viniéramos. Entonces ahí sí ya echaron el agua, ¿salen o salen? ¿Y desde qué momento empezó a inundarse el pueblo? Desde... Eso comenzó la inundación más o menos en el año 62. ¿Y cuánto tiempo duró la inundación para que llegara a la represa como la vemos ahora? Pues eso por tiempos, según si hacía invierno, subía. Si subía mucho, entonces le sacaba, porque eso tiene una manera de desaguar para lograrla llegar al pueblo. Eso era controlado. ¿Cómo se sintió usted al ver su casa inundada? Muy triste. Eso infundió mucha tristeza, a pesar de que yo en el tiempo era muy joven. Yo tenía 17 años en ese tiempo, cuando fue el traslado del pueblo. Pero al ver uno que se estaba entrando el agua ya al patio, a las piezas, que ya tocaba salir, tocaba dejarla a la fuerza. ¿Y aproximadamente en cuánto tiempo se inundó todo? Eso fueron 3 etapas lo de esa represa. Eso había límites. Una etapa era hasta tal parte, la segunda era hasta casi llegando al pueblo y la tercera ya era hasta llegar a límites con Huasca. ¿Le ha causado algún trastorno todo esto? ¿Qué No, sucedió? a pesar de, digamos, a pesar de la tristeza que tuvimos y todo, pues ya con el tiempo eso se superó y nos adaptamos a este pueblo. Era una cuestión de fuerza. Tocaba. ¿El traslado del pueblo afectó su actividad económica o la de su familia? No, yo en ese tiempo pues no tenía así ninguna actividad así de decir que me preocupara. Para él no, tampoco. Aquí siguió el mismo oficio, se siguió la misma rutina. ¿Cómo fue la asignación de viviendas y de terrenos? Eso fue según el avalúo de la casa que se tenía en el pueblo viejo. Eso hubo una comisión que pasearon por las casas, las avaluaron y así mismo entonces adjudicaron que tal tipo de casa, por ejemplo, estas son las casas A, las de allá son las B, las de la avenida son las M. Entonces vieron que tal persona, una vivienda que es así, vale más o menos tanto, entonces se le puede asignar el tipo de casa A, por ejemplo, para nosotros. Para asignar ya lo que era la situación de la casa, como son 5, entonces mucha gente que de pronto todos queremos la primera, ¿no? Entonces fue mediante balotas, 1, 8, 4 y 5, y el que sacara aquí tocó la 4. Listo, no inconformidad, no, todo el mundo quedó conforme.
conforme con la asignación de las casas. Pues ya ustedes escucharon el relato de acá de uno de los testigos que vivió esto. Esperemos una siguiente emisión. Muchísimas gracias, don Álvaro. No, señor, con mucho gusto para servirles. Buenas y provechosas tardes. Nos encontramos aquí en una misión de Cuaja TV. Nos encontramos con mi abuelita, una antigua habitante de Guatavita la Vieja. Buenas tardes, abuelita. ¿Desde qué época su merced vivió en el pueblo antiguo? ¿Cómo? ¿Desde cuándo su merced vivió en el pueblo antiguo? Mi hijo, yo le digo que desde la edad de 16 años. ¿Su merced de Ya dónde venía? me vine del campo, me vine para el pueblo, que fue cuando me casé. ¿Su merced de dónde venía? Le dominé de blancos. ¿Cómo era la enseñanza del pueblo antiguo? Pero como la enseñanza de qué, mijo. De escuela. Ah, ya le dije a mi hijo que eso era a tarde y a mañana. ¿A qué oficio se dedicaba su merced? A los oficios de la casa, oficios domésticos. ¿Cómo se sintió al ver su casa que se estaba inundando? ¿Cómo? ¿Cómo se sintió al ver que su casa se estaba inundando? No le entiendo esa pregunta. ¿Cómo? La que su merced me dijo que estaba contenta por una parte. No, sí. Yo aquí, allá yo estaba aburrida por la casa muy húmeda. Y yo estaba, era que me venía para acá. ¿Cómo fue la asignación de viviendas aquí recién pasados a este pueblo? No, pues bonito. Ya a disfrutar de casas nuevas. Bueno, nos encontramos en otro episodio de Cuaja TV. Estamos con la señora Ana Celina. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Desde cuándo vivió en el pueblo antiguo? Estoy viviendo desde el 1951. Estuve viviendo en el 51 en Pueblo Viejo. ¿Cómo fue el tipo de enseñanza en el pueblo antiguo? Allá era muy bueno los colegios de niños y niñas, y la educación era muy buena. ¿A qué oficio se dedicaba su familia? Mi familia se dedicaba al comercio. ¿Con cuántos miembros contaba su familia? Pues nos encontrábamos con 9 familiares. ¿Cuántos familiares se vieron afectados por la inundación? Pues para mí no, pero para los abuelitos sí se sintieron muy mal, porque se sentían muy tristes y el traslado para ellos fue muy duro. ¿Con qué anticipaciones avisaron de la inundación? Como 6 años antes de la inundación. ¿Cómo se sintieron al ver su casa inundada? Pues nos sentimos muy mal porque ya se nos acabó nuestra casita y ya, pues muy tristes. ¿Cuántos años tenía usted cuando sucedieron los hechos y les ha causado algún trauma? Pues a nosotros no nos afectó a mí no me afectó en un drama. Para los abuelitos sí, ellos se sintieron muy mal, se sintieron muy tristes, se me iban enfermando aquí en el pueblo nuevo. ¿El traslado del pueblo antiguo al nuevo les afectó su actividad económica? Sí, nos afectó harto. ¿Cómo fue la asignación de las viviendas? Pues nos asignaron según lo que teníamos allá en el antiguo pueblo. ¿Será que nos pueden hablar un poquito de los acontecimientos que pasaron en el pueblo antiguo? ¿Como qué acontecimientos? Digamos, cómo fue sucediendo la inundación y paso por paso. Pues allá nos dijeron que nos teníamos que trasladar, que aquí nos iba a ir muy bien, que el traslado era muy bueno, pero para nosotros jóvenes pues nos sentíamos mejor, pero para los abuelitos ellos no, porque ellos no se sentían bien, porque ellos tenían allá su comercio y se sentían allá mejor en su pueblo antiguo.
Muchas gracias, señora Ana Celina. No, Que pase señor. buena tarde. Gracias, lo mismo ustedes.